¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Seguimos con este repaso de lo que fue el 2024 y lo que nos espera el 2025. Vamos ahora a conocer la mirada nacional de la política nacional con el politólogo, historiador Ariel Rodríguez Curi, por supuesto, que ha estado con nosotros ya en otras oportunidades y del cual hemos aprendido muchísimo en cada oportunidad que tenemos. Arrancamos este 1 de enero, querido Ariel. Te mando un fuerte abrazo, deseándote, por supuesto, lo mejor en este 2025. ¿Cómo estás? Muy bien. E igualmente para ti, para todo tu público, para tu equipo, que nos vaya muy bien este año. Muchas gracias, querido Ariel. Oye, pues ahí yo te empezaría de atrás para adelante. 2024. ¿Cómo entendemos 2024? ¿Cómo definimos 2024 para la política nacional, querido? Mira, yo creo que hubo un principio de consolidación de un nuevo proyecto político, que es el de Morena, que en su momento lo encabezó López Obrador, ahora Claudia Sheinbaum. No es una consolidación definitiva, porque eso no existe en política, pero es una consolidación que da un margen de maniobra muy respetable para intentar cosas este año, por ejemplo, ¿no? Esa consolidación del proyecto político, al menos en términos electorales y al menos con todos los asegúnes que ha tenido, pero al menos en términos de cierta unidad mínima del grupo gobernante, va a tener unos retos enormes durante este año. Eh, Solemos decir que, o se solía decir que la mejor política externa es la interna. Bueno, claramente un issue nacional va a ser la presidencia de Estados Unidos. Eso no tiene remedio, no lo podemos ver como algo que está pasando en otro mundo, es algo que para bien o para mal nos va a afectar. Y yo creo que una prioridad interna que tiene que ver con la consolidación, con la confirmación de ciertos proyectos del gobierno de Claudia Sheinbaum, tendrá mucho que ver con un buen manejo de algo que de por sí, por definición, es muy difícil de prever el comportamiento, que es el gobierno de Trump y el presidente Trump como tal, ¿no? Así que una prioridad de 2025 es sacar adelante la renegociación del tratado comercial de la mejor manera posible para los intereses mexicanos, con todo lo que esto implica o que promete para la proyección a futuro del proyecto de Morena, de Claudia Sheinbaum, etcétera, y con todo lo que esto implica en el corto plazo también para las expectativas y para la estabilidad política misma. Esto me parece que es fundamental, porque muchos de los asuntos que se están negociando, que se van a negociar con Trump, son asuntos que tarde o temprano repercuten en la política interna, no solamente el asunto del comportamiento, del desempeño de la economía mexicana, que es crucial para nosotros, sino el problema de la seguridad y el problema de la migración, que ojalá fueran problemas de política exterior, pero son problemas de política interior, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno mexicano yo creo que no se enfrenta a una coyuntura tan delicada, no quiero exagerar, pero tan delicada, quizás desde el fin de la Revolución Mexicana en la década de 1920. No existe un precedente que yo pueda detectar. Y hay que recordar que la gran normalización de las relaciones con Estados Unidos se dio a partir de una política inteligente tanto de Cárdenas y sobre todo de Ávila Camacho para renegociar el pacto con Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El mundo no está en guerra mundial a la manera de los 40, no, pero también está tocado por una inestabilidad, yo diría, estructural. Y esta es otra prioridad de política nacional este año, Jesús. Yo creo que Claudia Sheinbaum tiene que tener lo que llaman algunos pretenciosos un cuarto de guerra, pero digamos que un cuarto de crisis permanentemente instalado para ver qué pasa en el mundo, porque seguramente afectará a Estados Unidos y seguramente afectará la negociación del tratado comercial en los primeros meses del año, por ejemplo, ¿no? Y esto es fundamental porque uno quisiera que en política se pudiera hacer un plan como hacemos las agendas o como hacemos los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Donde vamos señalando prioridades y decimos, bueno, esto lo voy a hacer de tal a tal mes, etcétera. Bueno, se puede hacer en parte, y está muy bien que se haga, pero mucho de la política internacional y de la política interior
no se puede prever contra lo que piensan algunos. Y para eso la capacidad de respuesta, los reflejos, el bote pronto, la densidad del pensamiento político del gobierno es muy importante y seguramente se va a poner a prueba, Jesús. Esto último que nos señalas, precisamente el famoso cuarto de manejo de crisis, el poner a prueba las capacidades que va a tener el gobierno de Claudia Sheinbaum, tanto en el aspecto interno como externo. Bien lo señalabas, Donald Trump no puede estar fuera de la ecuación del gobierno mexicano, pero vemos también de repente estas diferencias entre liderazgos de Morena, que te pueden caer bien o mal, pero son liderazgos, el caso de Augusto, el caso de Monreal. ¿Qué tanto Morena va a tener que ir definiendo también, querido Ariel, el tipo de movimiento que es la cuarta transformación, precisamente en torno a ese pragmatismo que lo rodeó durante todo este 2024? Mira, yo creo que ese es un asunto también muy delicado, pero que no debe sorprendernos en otro plano. Eh, yo prefiero un partido plural, un partido con estos juegos, a veces no muy leales entre compañeros o entre colegas, ¿no? Que se da en cualquier partido democrático, por cierto, siempre hay familias, hay tendencias, etcétera. Está en la naturaleza de un partido y sobre todo en un partido grande, de un partido que hoy tiene mayorías en prácticamente todos los espacios de la vida pública mexicana. Por lo tanto, lo que Sherman debe hacer, porque sigue siendo el árbitro del conflicto interno de Morena, es administrar el conflicto y no negarlo, con los límites que tienen ciertos principios, con los límites que tienen ciertos programas y con los límites que tienen también los talentos o falta de talento de las cabezas de esas facciones dentro de Morena. Esos son límites objetivos que deben respetar los jugadores. Pero me parece que en sí mismo que existan diferencias políticas dentro de un partido hegemónico que creció de manera fulminante es un síntoma de que la política está funcionando, de que la política es así y que por lo tanto requiere de un tratamiento político del conflicto que se pueda generar. Y en un régimen presidencialista y en un régimen razonablemente democrático como el mexicano, el jefe de gobierno, el jefe de Estado es el gran árbitro del conflicto interno del partido mayoritario. Y yo creo que Claudio Sheinbaum no debe tener miedo a fungir como el árbitro que debe ser para estos menesteres. Se espera un año con 20 reformas, querido Ariel. 20 reformas anunciadas ya por la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde se tocan temas como ya la del Infonavit que se menciona, se toca el tema del agua, se toca el tema del litio, es decir, cuestiones de recursos naturales que geopolíticamente, tú lo sabes mucho mejor que yo, están inmersas las discusiones internacionales. Con el poder político que tiene hoy por hoy la Cuarta Transformación y particularmente la presidencia de Sheinbaum, ¿cómo sientes tú que navegue en esa reforma? ¿Será un año reformador o se puede correr el riesgo de que no se llegue hasta donde en un momento dado se podría esperar con esta hegemonía popular que tiene Morena? Es una apuesta grandísima, son muchas reformas. Eh, no debe transmitirse la sensación de que se aprueban automáticamente por la simple mayoría, porque muchas van a tocar el corazón de la Constitución, pero son 20 y es muy difícil socializarlas, publicitarlas en un espacio relativamente corto, porque siempre el tiempo legislativo es dramáticamente reducido respecto a las necesidades de discusión, de profundización, etcétera. Ese es un punto crucial. El otro asunto, sin embargo, es que en México la Constitución juega un papel muy especial en cuanto a qué es programa, en cuanto a qué es promesa y en cuanto a qué es ya hoy por hoy, así lo llamo yo en algunos textos de investigación, un mito político como tal. ¿Sí? Entonces, modificar la Constitución no es cualquier cosa contra lo que muchos politólogos piensan, que sienten que se manosea, que en Estados Unidos nada más ha habido tantas enmiendas, que en otros países es mucho más difícil cambiar la Constitución, etcétera. El papel que cumple la Constitución en México es darle materialidad al mito de un Estado justiciero. Y por eso es tan vulnerable la Constitución a los cambios desde la élite política que domina el panorama del país en un momento dado.
Pero eso debe ser considerado muy a fondo por el gobierno de Sheinbaum, porque en un momento dado habría que priorizar, yo creo, ¿no? Yo sé que el trabajo legislativo tiene reglas y tiene tiempos que son como camisas de fuerza, pues, ¿no? No es tan fácil improvisar en el camino, pero es una cuestión que debe estar consciente el gobierno en términos de que lo que se discute para modificar, por ejemplo, la Constitución o cualquier ley fundamental en México tiene un impacto simbólico mucho, muy importante, sobre todo en algunos rubros. Infonavit va a ser uno de ellos, pero hay otros más, digamos, la defensa de los recursos naturales, por ejemplo, en el caso del litio, del agua, etcétera, ¿no? Tiene un papel fundamental en el imaginario político de la ciudadanía común y corriente. No se puede pensar que esto sea simplemente un cambio de reglamento, es un cambio en el imaginario de la población. La reforma judicial, mi querido Ariel, lo platicamos incluso en alguna ocasión, una de las reformas más importantes que se han llevado a cabo en las últimas décadas en México, marca la discusión final, sobre todo el 2024, con Andrés Manuel, posteriormente con Claudia Sheinbaum, famosa mayoría de Morena, todo ello. Y este año se eligen precisamente a los integrantes del Poder Judicial. ¿Qué trascendencia le damos ya a esta operación como tal, querido? Una elección relativamente exitosa del poder, de lo que está en juego en las elecciones de medio año del Poder Judicial. Va a ser un triunfo formidable para el gobierno de Sheinbaum. Le va a dar una, digamos, tranquilidad de espíritu que se puede proyectar por años. ¿Sí? El asunto es no simplificar, porque las voces que dicen que es complicada la elección quizás deban ser atendidas en esos términos. Y a lo mejor las voces que dicen que a lo mejor no hay que apretar tanto los recursos, sino soltar un poco más los recursos para que la elección sea lo más fluida posible, quizás tengan razón. Ya está autorizado el presupuesto, etcétera, pero se está jugando muchísimo, yo creo que el gobierno de Sheinbaum, ¿no? Porque va a venir casi de la mano posteriormente a la propia negociación con Estados Unidos y serían dos éxitos estratégicos o dos encaminamientos, digamos, de largo plazo muy especiales para el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿sí? Entonces yo creo que un asunto es Trump, otro asunto es la elección judicial, que van a tensar a todo lo que da el funcionamiento del gobierno y de su capacidad de persuasión de la sociedad mexicana. Nosotros como sociedad, ¿qué tanto sientes que se haya politizado esta sociedad? ¿Qué tanto sientes que, porque uno de los temores que de repente escuchamos es que la gente no acuda a participar en una elección como la del Poder Judicial? ¿Están sustentados esos temores o realmente es más parte de todas estas campañas de repente mediáticas que aparecen con el afán de minimizar algunos temas? Sí, yo creo que el nivel de participación va a ser uno de los indicadores del éxito o del fracaso de la elección, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos una cota para saber cuánto es mucho o poco la participación en la elección de un poder, digamos, o de los miembros de los jueces, digamos, en lo que viene. No tenemos una referencia. Por eso yo creo que tiene que haber una campaña de concientización sobre la importancia que al menos para el gobierno tiene y transmitir eso a la sociedad. Yo personalmente, mi feeling, mi sentimiento al respecto es que se ha subestimado la capacidad, se está subestimando la capacidad de la gente para saber lo que se está jugando en la elección y que por lo tanto la participación podría ser muy aceptable. No podríamos dar porcentajes porque no tengo la menor idea Claro. cómo medir eso, pero me parece que si se le pasa la responsabilidad al elector de decir, bueno, efectivamente el sistema judicial ha sido un desastre, ayuda a arreglarlo, por lo pronto ve y vota, ¿no? Porque eso me parece que es un mensaje durísimo de responsabilidad transmitida también a la sociedad mexicana. Ni modo, yo creo que habría que ser muy agresivo con la invitación a votar. Sí, claro, que haya toda una campaña para la gente se involucre cada día más y como bien señalas, la trascendencia del mismo.
Otro de los temas creo que quiero preguntarte desde tu expertise y que ya comienza a sonar, que comenzó a sonar a finales del 2024 y que está clavado ahorita en la mente de mucha gente es el tema de los plurinominales. Si se deben desaparecer, no se deben de desaparecer. Algunos dicen este tema puede llegar incluso a generar problemas internos en la 4T por las posturas que se han manifestado al respecto, desde la propia presidenta Claudia Sheinbaum hasta el senador Gerardo Fernández Noroña. ¿Tú cómo valoras esta discusión de los plurinominales? ¿Qué papel le damos a los plurinominales en esta discusión? A mí me parece una discusión fundamental y en realidad yo lo que he propuesto es que desaparezcan los uninominales, ¿no? Que todo el sistema sea de representación proporcional para tener una mímesis, una calca mucho más exacta de cómo están las fuerzas políticas, qué piensa el electorado. Por lo tanto, yo pienso que desaparecerlos no es buena idea, porque lleva a la subrepresentación automática, es decir, aquellos candidatos o partidos que pierdan en un distrito en realidad pierden toda esa votación, etcétera. Yo creo que hay que, en el peor de los casos, mantenerlos, en el último de los casos, mantenerlos, y la tirada me parece una reforma que sería equivalente a la reforma del Poder Judicial, es ir caminando hacia una desagregación de la presidencia en la jefatura del Estado y en la jefatura de gobierno para tener un juego mucho más amplio y mucho más libre en las cámaras. Me parece a mí que eso debe ser un punto estratégico. Yo no veo ninguna posibilidad de que el gobierno lo esté pensando ahorita, precisamente porque está embarcado en una serie de reformas para los cuales se está animando a hacer la correlación de fuerzas en las cámaras. Pero si pensamos más allá de las circunstancias, yo diría no desaparecer los plurinominales y al contrario, hacer un planteamiento de frente a la sociedad diciendo, ¿qué pasaría si tuviésemos una representación puramente proporcional? Si un gobierno pudiese surgir de la mayoría o de la coalición mayoritaria de esa elección de la Cámara de Diputados, por ejemplo, y si desagregamos la presidencia en al menos dos instancias, manteniendo, eso sí, una serie de cuestiones históricas que le corresponden a la presidencia en México. No sería un régimen parlamentario puro, digamos, ¿no? Donde el jefe del Estado está nada más de adorno. Sería un presidente o una presidente actuante. Pero eso hay que plantearlo a la sociedad con toda la seriedad que puede tener desde el propio Estado mexicano, porque yo no veo que la oposición esté mayormente interesado en eso, y los intelectuales públicos olvidaron esa discusión hace 25 años. Oye, Lo finalmente, dejaron de lado. ¿qué va, Ariel? Sobre esto último que acabas de tocar, la oposición en este 2025. ¿Habrá nuevos actores? Vemos a un Salinas Pliego metido ya de lleno en la discusión, con ese personaje tan particular del tío Richie, que uno ya no sabe si está jugando, si es en serio, si no es en serio. En fin, ¿qué nivel le damos? ¿Qué pasa con los liderazgos de la oposición que fueron derrotados en el 2024? ¿Tú ves nuevos rostros en esa oposición pensando en 2027? ¿Dónde está la oposición ahorita? Mira, yo creo que hay una parte que se está tratando de rehacer al margen de la estructura partidaria que existe con estos dos proyectos de partidos republicanos, en fin, los republicanos y el Frente Cívico. No sé si van a tener éxito porque las exigencias de la ley son fuertes y no veo tampoco un ardor militante como para hacer el trabajo, porque requiere muchísimo trabajo de calle, requiere concentrar las redes en resultados concretos, etcétera. Y en el caso de los partidos ya establecidos, especialmente el PRI y el PAN, eh, creo que podrían aprovechar la negociación, especialmente el PAN, la negociación con, digo, especialmente el PRI, la negociación con Estados Unidos, para hacer un alineamiento, para acercarse más al gobierno y tener algo que decir más allá de la vergüenza del año pasado, de la vergüenza electoral, ¿no? Eh, Error garrafal sería que se cebaran en los pocos o muchos problemas que pueda haber con la negociación del Tratado de Libre Comercio. Ya hemos visto algunas fintas a finales del año pasado espantosas al respecto. Eh, eh, Tienen que entender que lo que resiste apoya y que la negociación con Trump tiene que ser a partir de una resistencia muy firme en ciertas cuestiones y con una flexibilidad muy obvia en otras, etcétera, pero tienen que saber dónde están parados. Si pierden esa oportunidad,
van a quedar completamente desprestigiados ante la opinión pública, porque Trump no cae bien en México, salvo a Salinas Pliego, seguramente, ¿no? Figuras como Salinas Pliego yo no la descartaría del escenario dentro de 6 años. Me parece que es una tentación muy profunda de muchos sectores, especialmente de la clase media y de algunos liberales que están derivando hacia esa posición, por cierto, muy claramente, de tener a un, digamos, estalinista capitalista, ¿no? A la manera de Milei en Argentina. Eso es lo que quisieran para acabar de reventar y liberalizar la economía mexicana, la sociedad mexicana, etcétera, en los términos que ellos entienden por liberalización. Entonces, yo creo que ese personaje, Salinas Pliego, u otro parecido con ese perfil, son una posibilidad real para 2030, incluso porque lo estamos platicando todavía, Jesús. ¿Sí? Sabemos que ese fantasma existe al margen de las estructuras partidarias y son tan débiles estas últimas en la oposición que pueden ser arrastrados por la figura, por la promesa, digamos. Entonces, vamos a ver también en la esfera pública y en la esfera de los intelectuales públicos, a ver cómo se acomodan con la negociación con Trump, a ver cómo se acomodan con la elección judicial, sobre todo si sale bien, y a ver cómo se acomodan para el 2027 y sobre todo, a ver qué reforma del Estado tienen planteado que no sea simplemente reactiva, no a esto, no aquello de más allá, sino un proyecto echado para adelante, que ese sí no existe. Y qué Ariel Rodríguez Curi, de verdad como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para la comunidad y te reitero un fuerte abrazo en este inicio del 2025. Igualmente, que tengas muy buen año. Muchos saludos a todos.